Buenos inversores, aquí estamos de nuevo y lo prometido es deuda. Vamos a aprender cómo analizar una empresa de una forma muy sencilla y muy rápida para ver si es interesante indagar más sobre ella, leer toda su documentación y realizar una tesis de inversión completa. Pero para eso lo primero es hacer un sencillo screener, unos sencillos pasos para ver si verdaderamente merece la pena continuar adelante o no. Quedaros conmigo y veremos que hoy aprenderemos conceptos como crecimiento de ventas, qué es el profit margin, qué es el free cash flow conversion y qué es la tasa de descuento a la hora de calcular el valor verdadero que debe tener una acción en estos momentos. Con todo esto aprenderemos cuál es el valor o el precio que debería tener una acción en estos momentos y así podremos calcular qué rentabilidad podemos esperar a futuro de esa acción. Quedaros conmigo y aprenderemos esto y mucho más. Vamos dentro del vídeo. Bueno, pues como ya sabéis, en los directos que estamos haciendo ahora los domingos, estamos viendo una sencilla plantilla de una valoración rápida de una acción. De tal forma que en pocos minutos podemos saber si merece la pena indagar más sobre una acción o no, ya que leer todas las presentaciones anuales de una empresa, los balances de situación, los diferentes modelos y los diferentes informes anuales es una labor muy costosa, imposible de hacer para todas aquellas acciones en las que podemos mostrar interés. Por lo tanto, hacemos un pequeño filtro de tal forma que filtramos las acciones que creemos que pueden ser más interesantes para un estudio posterior. Y este filtro que hemos estado utilizando en nuestro directo de los domingos utiliza conceptos como crecimiento de ingresos, net profit margin, cash conversion, PER y tasa de descuento. Son conceptos que muchos de vosotros me habéis preguntado que no tenéis ni idea y que queréis entenderlos. Y por lo que vamos a hacer es ahora un vídeo explicándoos de una forma sencilla y con un ejemplo muy sencillo cómo se calculan estos conceptos y a qué se refieren estos conceptos. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a empezar con el primero, que es el crecimiento de ventas. Bueno, para ello vamos a traernos un sencillo balance de una empresa que he llamado Agrabolsa SL. Y como vemos, esta empresa, pues sus ingresos, los revenues, han sido de 365, 394... y 383 este último año. Por tanto, ¿cómo calculamos el crecimiento o cómo nos dan el crecimiento de los ingresos? Simplemente podemos verlo aquí, que para calcular estos crecimientos lo que calculamos es la fórmula sencilla de valor final menos valor inicial partido de valor inicial, o fórmula que podéis ver aquí más claramente. Bueno, pues utilizando esta fórmula vamos a calcularlo y el crecimiento en 2023 sería el valor final, que es este, menos el valor inicial, que es los ingresos del año pasado, dividido entre los ingresos del año pasado. Y eso nos da que este año, lo ponemos en porcentaje, ha habido un decrecimiento del 2,7. El año pasado hubo un crecimiento del 7,9. Ya tenemos claro cómo calcular el crecimiento de ventas. Vamos al siguiente concepto, que era margen de beneficio. Bueno, pues como vemos aquí, el margen de beneficio se calcula dividiendo el beneficio entre los ingresos. Aquí tenemos la fórmula. Si calculamos el beneficio y lo dividimos entre los ingresos, multiplicamos por 100 y nos da el net profit margin o margen neto de beneficio. Bueno, pues vamos a nuestra hoja de datos y bueno, tenemos que nuestros ingresos este año eran 383, tenemos que lo que nos cuesta producir, el coste de estos que hemos vendido son 214. Si restamos lo que nos cuesta, lo que hemos vendido menos lo que nos cuesta producirlo, nos da el gross profit de 169. Si a este 169 le restamos estos 54, que son los gastos operativos que hemos tenido en Research and Development, como veis, en marketing, en administración, empleados, etc., esto nos da un EBITDA de 125, que si a esos 125 le quitamos la depreciación, nos da el beneficio operativo de 114. Si a eso le quitamos los intereses y las tasas, llegamos al net income. Por tanto, ¿qué es el net income? El net income es las ventas menos los costes de vender esas ventas, menos todos los gastos que nos ha ocasionado el proceso de vender todos esos productos, menos las depreciaciones, menos los intereses, menos las tasas. Todo ello nos lleva al net income que nos lo dan en cualquier balance que encontremos. Y bueno, ¿cómo calculamos ese net income margin que hemos visto? Pues como hemos visto,
¿Qué nos decía la fórmula? La fórmula nos decía que es dividir el profit, el beneficio, entre los ingresos. Bueno, pues vamos a hacerlo. Si aquí cogemos igual el beneficio, que es este, lo dividimos entre los ingresos, lo ponemos en porcentaje y nos da que tenemos, vamos a ponerlo, un net profit margin de 25% este año. Tiramos para atrás, el año pasado también fue del 25% y el anterior fue del 26%. Por lo tanto, vemos que mi empresa mantiene unos márgenes estables. Ya tenemos el siguiente concepto claro. Vamos con el siguiente. El siguiente concepto era Free Cash Flow Conversion o Cash Conversion. Bueno, pues si vemos aquí la fórmula, nos dice que la fórmula para calcular el Free Cash Flow Conversion es la siguiente. Es igual a dividir el Free Cash Flow entre el EBITDA, o a veces se hace con el income. Pero bueno, vamos a nuestro ejemplo y nosotros vemos que primero cómo calculamos el Free Cash Flow. El Free Cash Flow es igual al cash de operaciones, a la caja que ganamos con la operativa habitual de la empresa, menos el CAPEX, menos cuánto nos gastamos en producir o en inversión en nuestra empresa para poder producir lo que estamos produciendo. Es decir, cuánto me gasto en la reparación de la maquinaria, una maquinaria nueva, todo el CAPEX o todos los gastos operativos que tengo en desempeño habitual de mi empresa. Pues bueno, hemos visto aquí lo tenemos en los balances, nos aparece como Purchase Property and Equipment, y pues le restamos a lo de Cash from Operation, le quitamos ese CAPEX y nos da 99. Si tiramos para el lado, nos da cuál ha sido el Free Cash Flow de cada uno de los años. Pues bueno, para calcular el Cash Conversion, aunque la fórmula parecía que es Free Cash Flow dividido entre EBITDA, nosotros lo que vamos a hacer es Free Cash Flow dividido entre Net Income. Pues bueno, el Cash Conversion aquí será Free Cash Flow dividido entre el Net Income, que lo tenemos aquí. Y nos da que es del 100% por aquí, el año pasado fue del 112 y el anterior fue del 98. Por tanto, suelo convertir casi el 100% de mi beneficio, lo transformo en Free Cash Flow, que lo utilizo ese Free Cash Flow. ¿Para qué utilizamos el Free Cash Flow? Para devolver deuda, para hacer una recompra de acciones, para pagar dividendo, para invertir en el crecimiento de mi propia empresa. Son diferentes cosas que puedo hacer con el Free Cash Flow. Bueno, pues como veis ya tenemos todos los conceptos que hemos querido calcular, que utilizamos en la plantilla. El PER, ya sabemos que nos lo dan, el PER de una empresa, que es el Price Earning Ratio. Y el otro concepto que nos queda es el tasa de descuento, que yo lo definiría simplemente como qué rentabilidad queremos obtener en esta inversión. Teniendo en cuenta que el S&P 500, su media histórica es de en torno a un 10%, yo como mínimo a toda inversión le voy a exigir ese 10%. Por tanto, mi tasa de descuento como mínimo, si es algo que me da la misma seguridad que el S&P 500, va a ser del 10%. Cuanto más arriesgado sea una empresa, cuando menos claro sea su valor futuro, mayor va a ser esa tasa de descuento, más rentabilidad le voy a exigir. Teniendo claros esos conceptos, bueno, pues vamos a nuestra hoja y vamos a hacer cómo calcula nuestra calculadora que veíamos aquí, cómo hace los cálculos para calcular finalmente el precio. Pues bueno, lo que hace simplemente es lo siguiente. De los años que ya tengo los ingresos, que los tenía calculados de antes, el net income, que lo hemos calculado, y el free cash flow, que lo hemos calculado. ¿Qué es lo que me piden estos conceptos? Me piden el crecimiento. ¿Qué creo que va a crecer mi empresa? Pues bueno, yo veo que mi empresa, más o menos sus ingresos han crecido 3% este año, 7%, me sale una media del 5%. Pues bueno, pues vamos a decirle que en el futuro voy a crecer ese 5%. Cash conversion. ¿Cuál es el cash conversion de mi empresa? Me voy a los cálculos que hemos hecho antes y vemos que el cash conversion pues es una media del 100, más o menos 103, 112, 90, más o menos 100, para redondear 100. Pues convierto el 100%. ¿Cuál es el net profit margin de mi empresa? Bueno, pues me voy para acá y veo que el net profit margin es 25, 25, 26. Vamos a ser conservadores y vamos a poner 25. ¿Mi empresa es segura o no es segura? Pues es mi empresa, me gusta. Pues yo creo que sí que es segura, por tanto le voy a decir un descuento, una tasa de descuento del 10. Creo que es una empresa consolidada,
lleva creciendo mucho, tiene buenos crecimientos, al 5%, una cash conversion bueno y un profit margin aceptable, perfecto. ¿A qué PER cotiza mi empresa? Pues esto lo veremos bueno, pero esto lo vemos en el mercado, nos lo da, si te metes en Yahoo Finance o lo que sea, te da el PER al que cotiza la empresa y puedes ver más o menos al PER que ha estado cotizando. Mi empresa puede estar cotizando a 20 veces. Entonces, ¿qué es lo que hace con estos datos que yo le meto? ¿Qué es lo que hace esa hoja de cálculo que tenemos aquí? Bueno, pues más o menos lo que hace es hace una proyección a 10 años de los beneficios. Aquí vamos a hacerlo a 5 años para que lo veáis. En el 2024, ¿cuál será el crecimiento de mis ingresos? Pues el crecimiento, si vemos que mis ingresos crecen a un 5% anual, pues será el valor del 2023 por 1 más el crecimiento de los ingresos. Y esto lo llevo para todos para adelante y me da cuánto van a ir creciendo mis ingresos en el futuro. El net income. Yo sé que el net income es un 25% de mis ingresos. Pues bueno, yo sé que el net income es mis ingresos por ese net profit margin. Y tiro para adelante los años y me da cuál va a ser mi net income, mi beneficio estimado para el futuro. ¿Y qué porcentaje de ese net income transformo en free cash flow? Hemos dicho que el 100%. Por tanto, esto por el porcentaje que le cambio. Y claramente, como hemos puesto 100%, pues va a ser lo mismo. Aquí calculamos cuánto crece cada año mi free cash flow y nos da un 5%. ¿Y ahora qué es lo que hago? Calculo, aquí como veis, calculo el valor presente de cada uno de los flujos de caja de cada año. Es decir, aquí tenemos la fórmula de cómo se calcula el valor presente y vemos que es el flujo de caja dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado al número de años que estamos proyectando en el futuro. Bueno, pues vamos aquí y vemos que aquí lo que hacemos es el flujo de caja dividido entre 1 más la tasa de descuento que hemos fijado en el 10%, elevado al número de años. Como en el 2024 es un año, dentro de un año, pues a un año. El siguiente será lo mismo, pero elevado a 2, que lo tenéis aquí, el 2 aquí arriba. Y así calculamos cada uno de los flujos de caja. Una vez tenemos eso, calculamos el valor final, que es una fórmula que se calcula, a la que le aplicamos a este valor final, le aplicamos el PER. ¿A qué PER va a ser valorada mi empresa? Por tanto, si sumamos, como vemos, si sumamos todos los flujos de caja del futuro más el valor terminal, nos da el valor de la empresa. Si al valor de la empresa le sumamos el cash y le restamos la deuda, nos da cuál es el valor del equity de la empresa. ¿Cuánto tiene que valer la empresa? Si a ese valor de la empresa lo dividimos entre el número de acciones de la empresa, nos da el valor que tiene o el precio que tiene cada una de las acciones de la empresa. Es decir, mi empresa debería estar cotizando a $116. Como veis, mi empresa debería tener un precio de $125 cada una de las acciones. Pues bien, este ejemplo que he cogido los datos de Apple. Y como vemos, vamos a nuestra página y si vemos que ponemos los datos de Apple con el crecimiento que habíamos visto del 5%, con el profit margin que hemos puesto del 25%, con la conversión del 100%, con el valor terminal de 20 y un descuento del 10, vemos que todo eso nos ofrece un precio objetivo de $123, lo cual se parece mucho al valor que hemos calculado aquí con nuestra hoja de Excel. Por tanto, vemos que esto es una fórmula sencilla de calcular cuál sería el valor intrínseco de una empresa, el valor al que debería cotizar más o menos una empresa según una visión preliminar o según que se cumpliesen los parámetros que metemos en esa hoja de Excel basándonos en lo que ha hecho en el pasado. Esto no quiere decir que sea una valoración correcta de la empresa, simplemente esto me hace un screener o una valoración inicial de que si no está muy desviado, pues estudiaré más en detalle esa empresa porque a lo mejor hay algo que puede ser interesante. Pero si, por ejemplo, me sale que, como en este caso, con estos números, la empresa está cotizando un 47% por encima de mi precio objetivo, pues a lo mejor pienso que está muy cara y no es un valor razonable. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este curso introductorio de cómo entender estos ligeros conceptos, estos pequeños conceptos que utilizamos a la hora de una valoración rápida de una empresa
Hacerme saber si os ha quedado claro, si queréis que indaguemos más en ello, y espero que os sirva para, en los vídeos de los próximos domingos que haremos los directos donde analizaremos las empresas que vosotros queráis, entendamos todo claramente y seamos capaces de entender cada uno de los conceptos de los que hablamos. Y así nuestra cultura financiera irá en aumento y aprenderemos cada vez más. Recordaros que si os ha gustado este vídeo, por favor, dejadme un like, un suscribir aquí en el canal. Os lo agradezco eternamente, que es gratis y a mí me ayudáis un montón. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Muchas gracias.